Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Ya estamos en tu sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día que dice de la siguiente manera. Pastor, surge no solo en mí, sino en muchos hijos de Dios, del por qué a los que tratamos de seguir lo que nos enseña la Biblia, en ocasiones nos va mal. En cambio, en aquellos que de verdad no solo están haciendo las cosas mal y viven como quieren sin restricciones, sino que además son promotores del mal y de la maldad, les va mejor que a los que obedecen la palabra de Dios. Lo comento porque soy copastor de una iglesia de mi área en Dallas, Texas. Y la verdad, estoy cargado y cansado de ver muchas injusticias y por ello le pregunto, ¿por qué la vida es injusta a veces con la gente que trata de vivir la palabra de Dios y benévola con la gente que hace y promueve el mal? Me llamo José Ignacio Gamboa de Dallas, Texas. Muy bien, estimado José Ignacio Gamboa, Dios te bendiga muchísimo y te voy a dar una respuesta a tu interesante pregunta que en algún momento de nuestra vida, cuando las cosas no salen como a nosotros nos gustaría que salgan, pues miramos a otras personas que sin respetar las cosas de Dios, sin aparentar un esfuerzo, les va muy bien y decimos, ¿cómo así? Me parece que la vida es injusta. Antes que nada, estimado consiervo, ánimo. A veces, muchas veces, vemos las cosas desde una perspectiva y un juicio que a primera mano parecen injustas. Tranquilo, creo que nos ha pasado a todos en algún momento. Y llegamos a enojarnos, llegamos a indignarnos y decimos, qué injusta es la vida. ¿Dónde estás, Dios? Y lo primero que te digo es que tranquilízate. Respira y cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10,000 y rompe ese cerco que te está provocando estrés, que te está provocando ansiedad y que te está llevando a que bajes la guardia por la decepción que pudieras estar viviendo o experimentando a través de las personas que van a pedir tu consejo y que posiblemente te parecen que lo que están pasando esas personas, esos amados o esas amadas, te parece injusto, que cómo es posible que personas que realmente que no respetan a Dios, que son inclusive promotores de la maldad, les vaya bien. Pero quiero empezar diciendo, para darte una cabal respuesta a esta interesante pregunta, ¿por qué la vida es injusta a veces con la gente que trata de vivir la palabra de Dios y benévola con la gente que hace y promueve el mal? Bueno, te contesto de la siguiente manera. Y lo primero que te digo, que todo hijo y que toda hija de Dios tenemos una tremenda promesa, yo diría una gran promesa en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Voy a remarcar, a subrayar en negrita, todas las cosas nos ayudan a bien. Si leemos este verso de Romanos 8:28 sin prestarle mucha atención, podríamos pensar que la fe en Cristo y el amor de Dios nos van a garantizar una vida sin problemas, una vida de constante diversión, de felicidad, de prosperidad, una vida que todo está chévere, que no pasa absolutamente nada. Pero tenemos que preguntarnos en primer lugar, ¿cuál es la voluntad de Dios para sus hijos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti, para mí, para el amado, para la amadita? ¿Qué es lo que Dios está logrando en nosotros? ¿Cuál es ese bien
que Él nos está prometiendo, Romanos 8:28. ¿Por qué? Porque dice, todas las cosas les ayudan a bien, y todas las cosas son todas las cosas. En el verso 29 de ese mismo capítulo de Romanos 8, nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. El propósito de Dios para cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que leímos, es que lleguemos a parecernos a Jesucristo para poder vivir para siempre con Él en la eternidad en su reino. Ese es el propósito que nosotros podemos ver en este verso maravilloso de Romanos 8:29. Y yo pregunto, ¿cómo fue formado el carácter de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Pues la respuesta es muy sencilla, por medio del sufrimiento, no por medio de la comodidad. Y por ende, es de esperarse que la vida cristiana pues incluye sufrimientos, incluye problemas, incluye situaciones, juntamente obviamente con las bendiciones, con que te va muy bien, con la prosperidad que Dios derrama a sus hijos y a sus hijas. Pero eso no nos excluye que vamos a pasar momentos complejos, momentos difíciles, momentos realmente dolorosos, o como dice ese Salmo 23, que vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte. Y quiero leer unas palabras de un gran predicador que ya está en la presencia del Padre, el doctor Adrián Roger, en su programa El Amor que Vale, escribe con relación a Romanos 8:29, y lo voy a leer textualmente como lo dijo en su momento el doctor Adrián Roger. Todo aquello que Dios está operando para nuestro bien tiene un propósito. No es para hacernos ricos ni para hacernos felices, sino para hacernos semejantes a Jesucristo. Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a fin de que podamos crecer hacia la semejanza de Cristo. Qué hermosa expresión, comentario hizo el doctor Adrián Roger en su programa En el Amor que Vale sobre Romanos 8:29. Y quiero señalar por lo menos dos razones por las que puede sufrir un creyente, un hijo o una hija de Dios, que no se va a aplicar en la vida de un incrédulo, de un impío, de una persona que no conoce a Dios, de un promotor del mal y de la maldad. Por una parte, el creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios, pueden sufrir debido a la disciplina de Dios. Por ejemplo, en Hebreos 12, del 5 al 8, dice de la siguiente manera: ¿habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Si observamos este pasaje que acabé de leer, de Hebreos 12, del 5 al 8, aquí nos dice que la disciplina del Señor, es decir, los sufrimientos que Él permite en nuestra vida para enseñarnos, a veces son como consecuencia directa por algún error, por algún pecado o para hacernos madurar. Lo cierto que cualquier disciplina del Señor es una indicación de que somos sus hijos. Entonces va a haber ocasiones en las cuales vamos a pasar cosas, situaciones, vamos a experimentar dolor, sufrimiento, y nos preguntamos por qué. Glorifica al Señor. Eso es una indicación de que somos hijos. En el caso de las amadas, de que son hijas. Ahora, el no creyente a veces, y yo digo a veces y lo subrayo, a veces va a sufrir las consecuencias de su pecado, pero a veces no.
¿Por qué no? Simplemente porque no es hijo de Dios. Sí, así que esa es la razón por la cual el Padre Celestial no lo va a disciplinar, porque no es un hijo. Y te pongo un pequeño ejemplo para ilustrar lo que te acabé de decir. Por ejemplo, si tú anduvieras por la calle y vieras a un niño desconocido portándose mal, muy mal, yo te pregunto, ¿lo corrigirías? Pues por supuesto que no lo harías. ¿Por qué? Porque no es tu hijo. Sin embargo, si vieras que tu hijo se porta mal, yo te pregunto, ¿lo corregirías? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tú eres su padre, porque tú eres su papá. Pues así pasa lo mismo con el Padre Celestial. Entonces, cuando veas a los impíos, cuando veas a los incrédulos que hacen mal y aparentemente todo les va bien, tranquis, no son hijos. Y si tú ves a un amado, una amada, un hijo, una hija, inclusive a ti, que estás sufriendo, dices, pero ¿por qué? Tranquis. Esa es una primera razón. Y una segunda razón por la que puede sufrir un creyente como prueba de su fe, y eso lo podemos ver en la vida de Job. Un creyente puede sufrir como un examen, como una prueba para probar la calidad de fe que tiene. Por ejemplo, en Job capítulo 1, tremendo libro de Job, muy controvertido, vemos que Satanás se presentó ante Dios para pedirle permiso de probar a Job. Y Dios se lo concedió. Y llegaron sobre Job toda una serie de desgracias sin que él se las mereciera. Es terrible. Un día perdió hijos, propiedades, perdió prácticamente todo aquello que lo alegrara. Yo pregunto, ¿le habría sucedido esto a Job si no hubiera sido un hombre justo y devoto a Dios? La respuesta es probablemente no. ¿Por qué? Porque el enemigo no habría tenido ninguna razón para probarlo. Y Job sufrió como prueba de su fe. Es más, sus propios amigos no lo comprendieron y lo señalaron. Sus amigos, esos famosos 3 amigos, tenían una teología muy sencilla, pero equivocada. En su teología de estos amigos decía, si nos portamos bien, Dios siempre nos va a bendecir. No necesariamente yo te quiero decir que las cosas son así. No necesariamente que la persona que se porta bien le va a ir bien. El ejemplo es Jesucristo. ¿Qué pecado cometió? Ninguno. ¿Y cómo le fue? Bueno, y dice la palabra que nosotros, el propósito es que seamos semejantes a Él. Entonces, el justo puede sufrir para probar su fe. Sin embargo, es importante notar un detalle. Al final, todo es esto, que Job salió más bendecido que al principio. Entonces, la prueba de fe del justo siempre va a terminar en que va a ser más bendecido tarde o temprano. Y en algunos casos dirás, híjole, ya no fue bendecido, pero será. Y quiero terminar para no alargar esta pregunta. En el Salmo 73, el salmista está molesto. Dice, ¿cómo es posible que a esos impíos les vaya bien? Y nosotros somos azotados, ellos les va extraordinariamente bien. Y ellos no son turbados del mundo, alcanzan riquezas. Y dice el hombre, verdaderamente he limpiado en mano mi corazón, lavado mis manos en inocencia. Realmente el hombre estaba frustrado, estaba cansado, pero él entendió hasta que entró en el santuario de Dios, porque entonces lo vio con los lentes de Dios. Y él dijo, parezco una bestia sin entendimiento, cuando él pensó de la otra manera. ¿Qué te quiero decir? Que el autor de este Salmo 73
estaba frustrado por la prosperidad de los impíos y estuvo a punto de renunciar a su fe hasta que se acercó a la presencia de Dios y ahí tuvo la perspectiva divina sobre el tema. Entonces, yo te quiero decir, a veces es mucho mejor sufrir ahora, si es necesario, que sufrir después. Por ese motivo, yo te quiero decir que tener esperanza en nuestras luchas y pruebas, sabiendo que son evidencias de que somos realmente hijos de Dios, eso nos debe de alegrar porque no somos considerados bastardos, sino hijos. Aunque ahora parezca que los malos ganan, esta situación no es permanente. Dios hará justicia en su momento. Dios te bendiga, esa es mi respuesta. Espero que tú la recibas, espero tus preguntas. Llámanos, envíanos un mensaje a través de las redes sociales. Y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos en la próxima entrega y te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que te suscribas si no lo has hecho, que nos regales un like y sé feliz. Nos vemos en la próxima. Pregúntale al pastor. Bendiciones.